Inicia un nuevo ciclo educativo. Los institutos tecnológicos y el COBAEB dan la bienvenida a sus más de 76,000 estudiantes. Estamos convencidos que la educación y la preparación son la semilla y la base para construir juntos el camino de la prosperidad de nuestro Estado y de nuestra juventud. Adelante, Gobierno del Estado de Veracruz. Muy buen principio de semana, buenos días. Hoy es lunes 12 de septiembre del año de 2011 y quiero invitarle para que nos acompañe usted a este reportaje especial. Hoy nos salimos un poco de este tema tan trillado que es la política o la denuncia social y hoy queremos dar un vistazo a solamente una de las muchas gotas de riqueza cultural, folclórica e histórica que tiene Jico. Jico, esta ciudad que es puerta de las montañas de América, tal como lo reflexionó el conquistador Hernán Cortés en 1550. Visitamos una de las casas más antiguas de Jico y, por qué no decirlo, de todo México, que aún está en pie y que aún está dando servicio. Una casa en Jico que es histórica, donde personajes de la talla de Miguel Miramón, de Antonio López de Santana, estuvieron ahí. El propietario de esta casa, quien es cronista de Jico, Amado Manuel Izaguirre Virués, tuvo a bien abrirnos las puertas y contarnos muchas, pero muchas historias al respecto, que hemos tenido que partir en dos este reportaje. Y hoy le presentamos a usted la primera parte. Yo lo invito para que se quede los próximos 24 minutos con nosotros. De verdad, no se va a arrepentir, sobre todo si usted es amante de la buena historia, de la historia de nuestro estado, de la historia de nuestros municipios. Si usted es de Coatepec, si usted es de Jalapa, si usted es de Jico, yo lo invito. No va a ser una pérdida de tiempo escuchar las historias que don Amado Manuel Izaguirre Virués tiene para todos nosotros. Y mañana, si Dios nos presta la vida, le presentaré la segunda parte y conclusión de este reportaje. Que lo disfrute usted, tenga excelente día. Me encuentro en esta ocasión aquí en este hermosísimo pueblo enclavado en las montañas de América, como les dijera hace 500 años Hernán Cortés. Jico, uno de los municipios que está a punto de ser declarado pueblo mágico por la Secretaría de Turismo Federal, pero que sin embargo su magia, su folclore, sus tradiciones le traen a ser un pueblo mágico desde hace muchos, pero muchos años. Jico está lleno de lugares extraordinarios e históricos, llenos de folclore y llenos de historia. Por ejemplo, me encuentro en esta casa del siglo XIX, en donde aquí, en este lugar, hace muchísimos, pero muchísimos años, estuvo preso nada más y nada menos que el presidente Antonio López de Santana. Nos da la bienvenida el cronista de la ciudad de Jico, Manuel Izaguirre Virués. Don Manuel, qué honor que nos reciba usted aquí en este domicilio, en esta casa histórica. Y bueno, pues cuéntenos, ¿cómo estamos en esta casa? Quiero darles la bienvenida y agradecerles el que se interesen por la historia de Jico. Esta casa es una de las más antiguas de la localidad. Esta casa la construyó mi antepasado José María Rodríguez de Saavedra y se inició la construcción a finales del siglo XVIII y se terminó en la primera década del siglo XIX. La casa es conocida en todo Jico como la Casa del Portal, de la calle Real. Hoy esta calle se llama Miguel Hidalgo. Debo decirte que la casa ha estado en la familia por muchísimo tiempo. Ya te dije quién fue el que mandó a construir la casa y que en esta casa murió, que fue don José María Rodríguez, mi antepasado. Él era un migrante
Él era originario del pueblo de Santa María Resímil, obispado de Lugo, en el Reino de Galicia, en España. Estamos hablando del siglo XVIII. Y llegó a estas tierras con el propósito de trabajar y de formar su familia. Se casó en este pueblo con doña María Rita Guapillo y Jácome, era una criolla de este pueblo de Jicochimal. José María Rodríguez de Saavedra fue padre del coronel Amado Rodríguez. Él es mi tatarabuelo. Él figuró en el santanismo y posteriormente en el ejército conservador durante la Guerra de Reforma. Diferentes historiadores hablan del coronel jiqueño Amado Rodríguez. Él en esta casa tuvo detenido al general Antonio López de Santa Ana. Esta situación en Jico es muy importante para la historia nacional. Esto ocurrió en el año de 1845. El general Santa Ana había procreado una hija en Jico en el año 1843. Posteriormente, por cuestiones del destino, llegó a este pueblo nuevamente, pero fue detenido. Y la familia a la que pertenecía, la doncella a la que dejó abandonada, quiso tomar venganza mandándolo quemar vivo. Pero el coronel Rodríguez lo detuvo de manera oficial, como lo marcaba los lineamientos de la ley. Con ayuda del párroco don Nicolás Rebolledo logró que el tumulto se calmara y no lo quemaran, y lo envió a Coatepec. Y de ahí Santa Ana fue enviado a la fortaleza de Perote y después a un destierro que le impuso la Cámara. Eso es muy importante durante los pasos del santanismo. Y como dice un autor de una biografía, si en Jico Santa Ana hubiese sido quemado, tal vez otro hubiese sido el destino de México. El primer Izaguirre que llegó a Jico fue Juan Bautista de Izaguirre, que era nieto de otro Juan Bautista de Izaguirre que murió en el puerto de Veracruz. Este personaje también llegó de España, solamente que él era del País Vasco. Juan Bautista de Izaguirre Urrutia, fundador de la familia de mi apellido, llegó a México a finales del siglo XVIII, enviado por el rey Carlos IV de España. Llegó a México y se estableció en el puerto de Veracruz. Ahí fue un hombre docto y muy estimado. Fue mayordomo de la cofradía de la Virgen de la Soledad, cuando las cofradías tenían gran poderío y manejaban numerosas haciendas y distintos trabajos estaban. Él también fue gobernador de Veracruz, cuando Veracruz era distrito, y fue diputado. Fue miembro y fundador de los miembros fundadores del consulado en Veracruz, sobre todo por la línea de los miembros vizcaínos. Él también propuso que el puerto de Veracruz debería salir ya de las murallas. En las investigaciones sobre la historia de la medicina en Veracruz se menciona a don Juan Bautista de Izaguirre, quien proponía que el puerto de Veracruz saliese de las murallas para limpiar más de las situaciones de las epidemias que asolaban el puerto. Pues con este matrimonio también en esta casa nacieron los hermanos Izaguirre, la primera generación de Izaguirre aquí en Jico. Por eso te digo que la casa tiene mucha historia. Después esta casa la vendieron y la adquirió la familia Virués Pozos. Eran 4 hermanos, hijos de doña Rosaura Pozos Hernández, otra mujer interesante en la historia de Jico. Doña Rosaura Pozos Hernández estableció en esta casa la primer posada más relevante que tuvo el pueblo. Tenía 4 recámaras amuebladas al uso de la época. Ya estamos hablando de los años 20 del siglo XX. Y en esta casa se hospedaban los toreros famosos que venían a la fiesta brava, y en esta casa se hospedaban comerciantes extranjeros y ciudadanos mexicanos que venían a conocer Jico. O sea, turísticamente en esta casa se dan las primeras atenciones en hospedería. En esta casa radicaba Cleotilde Díaz de Virués,
una de las nueras de doña Rosaura Pozo. Y Cleotilde, famosa por su sazón, también en esta casa ella crea un lugar donde la gente puede venir a disfrutar del sazón jiqueño. Cleotilde Díaz de Virués era originaria de una hacienda en Puebla, pero se casa con don Francisco Virués Pozos y crean ese ambiente de atención al turismo en esta casa. Lo que podríamos decir el primer antecedente de un restaurante turístico. Así es, de un hospedaje y de un restaurante. Esta casa de los portales en eso se convierte, y de ello te mostraré algunas fotos que guardamos en este aspecto. Dentro de la historia de la casa hay otro momento importante. En esta casa estuvo hospedado Miguel Miramón, el general que murió fusilado con Maximiliano de Habsburgo en Querétaro. El coronel Rodríguez, que era hijo, como lo dije anteriormente, del constructor de esta casa, ocupó cargo en el ejército y obtuvo el grado de coronel. Así lo encontramos en las menciones de Concepción Lombardo de Miramón. En las memorias de una primera dama ella habla del coronel Rodríguez de Jico, y ella narra cómo su esposo le contaba que en Jico él estuvo en la casa de la familia y de cómo salió huyendo de este pueblo por las situaciones en que se encontraba el Estado en México, entre la lucha entre los liberales y los conservadores. Miguel Miramón, el general, estuvo en esta casa hospedado en el año de 1860, cuando la casa era de los Rodríguez. Lo acompañaba don Isidro Díaz, que era cuñado del general Miramón, y el mismo coronel don Amado Ildefonso Rodríguez. La presencia de Miramón en Jico causó en el pueblo impacto, porque los cronistas antiguos como Silvestre Tlaxcalteco lo mencionan en sus libretas. Silvestre fue un cronista nato y de origen puro indígena, como él lo menciona en su autobiografía. Era un hombre que compiló muchos de los sucesos del siglo XIX, y él menciona en sus libretas que en Jico estuvo el general Miramón y que salió a caballo escapando por el puente de Coyopola, la antigua calle de Coyopola, y que después le llamaron la calle de Miramón en recuerdo a este acontecimiento. Ya con el tiempo, y sobre todo en la época porfiriana, las calles de Jico cambiaron nombre. Y ya en esa época porfiriana, que era la época del nacionalismo, les asignaron nombres de héroes patrios o otros personajes notables en la Reforma. Pero muy antiguamente, las calles de Jico estaban asignadas por nombres más religiosos que pertenecían al catolicismo romano, o por nombres todavía de origen náhuatl, ponimios de la lengua náhuatl, la lengua que trajeron a Jico, la corriente Nahoa, que saliendo de Xicomostoc vino acá a fundar una población sobre la antigua población que era de orígenes totonaca. La historia de Jico hay que verla con calma, porque son culturas tras culturas tras culturas. Jico está compuesto en la actualidad por un rico mestizaje. En Jico la presencia indígena es todavía muy amplia. En Jico se ocupan más de 50 apellidos de origen náhuatl, que eso es algo interesante y algo también muy propio para que Jico sea un pueblo mágico. Muchas de las familias de Jico tienen todavía el apellido de origen náhuatl. Esto, visto por los visitantes, es muy interesante, visto por los etnólogos, por los arqueólogos, antropólogos. O sea, ¿cómo lograron y cómo defendieron sus orígenes? Porque en otros lugares se fueron perdiendo y se fueron castellanizando. O sea que los indígenas tomaban apellidos castellanos y olvidaban su origen, o se borra con ello un origen. En Jico no. En Jico muchas familias
todavía muchos hablan de ese gran cariño a la lengua náhuatl, y el que su apellido pertenezca a la lengua náhuatl es muy importante. Silvestre Tlaxcalteco ya desde el siglo XIX nos deja una lista de las familias xiqueñas cuyo apellido pertenece, dice él, a la lengua mexicana. Y menciona a los Cuatlachía, a los Opoch, a los Tlaxcalteco, a los Totomol, a los Mávil, a los Texo, a los Tempa, a los Tizoc, a los mexicanos, a los Coavichi, a los Xotla, a los Colo, a los Entlichi, a los Tichi, a los Xichi, a los Xixcabis. Y de todos esos apellidos aún nos encontramos en este lugar. No, los migrantes más notables de México son de origen hispano. Ya en el siglo XIX aparecen los Soto, Altamirano, los Viroet de la Rosa y los González, que eran de Asturias, y los Díaz Galván, que eran de Cádiz. Y así es como se va conformando Xico, un pueblo con raíces indígenas, pero con una presencia occidental, en especial española. Y esto se palpa en la fusión. En Xico tenemos gran aprecio por la fiesta brava, por lo que la fiesta brava genera en el ambiente, en color, en movimiento. En Xico se tiene mucho aprecio por el toro encuetado y por la danza de Santiago, que representa la conquista de Granada en España. También en Xico tenemos la danza de tocotines, que es una representación de la presencia española en México, pero una representación pacífica y donde vibra la concordia. Ya no se habla de esa danza o no se maneja discordia ni guerra, sino un encuentro que da fruto al mestizaje, que es la realidad de México en la actualidad. En México tenemos esa hermosa danza de tocotines que representa la conquista, pero vista de una forma armónica. En la danza participa el marqués, que está representando a Hernando de Cortés y Monroy, marqués del Valle de Oaxaca. Pero en la danza también está el rey monarca, que representa a Moctezuma Xocoyotl. Y en la danza aparece la maringuilla, que representa a Malinalli, a doña Marina, a quien era compañera de Cortés y tuvo un hijo de él. En la historia nos dan todas esas situaciones de mensajes, pero aquí, en Xico, hay presencia de esta. El mestizaje da como resultado las tradiciones en Xico. En Xico hay muchísimas tradiciones. Ya te hablé de las danzas. En las libretas de Silvestre Tlaxcalteco ya nos hablan de estas danzas. Él habla de otra que ya se extinguió, que era la danza de Popo. Hubo otra danza posterior que fue la danza de toreros, ligada a la presencia española, donde una cuadrilla baila en las calles y llevan un toro de cartón. Los sones están ligados a música prehispánica, pero también con influencia europea. Es la fusión de las culturas. Pero en Xico tenemos muchas tradiciones en el año, y esas tradiciones le dan vida, le dan magia. Por eso Xico es mágico. Son parte de la vida de la tradición. Entonces aquí hay muchísimas tradiciones. Xico es rico en tradiciones, en fiestas religiosas. Aquí hay algo muy importante, la presencia fuerte del mayordomo. Y gracias a los mayordomos tenemos las fiestas en Xico, porque el mayordomo es el que paga la fiesta. Y fíjese qué hermoso que haya personas que pidan ser mayordomos. Es un gesto de generosidad que ya no se aprecia mucho en estos tiempos. Que una persona se desprenda de 20, 30, 40 o 50 mil pesos para pagar una fiesta y dar de comer a toda la comunidad y ofrecerles la fiesta, porque el mayordomo manda a pagar la elaboración de la decoración del templo. Bueno, pero en Xico tenemos no solo un templo, hay son 28 templos entre los grandes y las pequeñas ermitas, pero en todos hay fiesta.
Cada barrio tiene su patrón. Además hay fiestas de la Cruz. Las fiestas de Semana Santa se celebran en todos los templos de Ermita. Igual las fiestas de la Natividad de Nuestra Señora, la Inmaculada Concepción, la Asunción. O sea, es algo, una magia realmente. Y yo hice un cálculo, yo creo que es entre 5 o 6 millones de pesos los que aportan los mayordomos entre todos, para que en Jico todo el año haya fiestas. Tenemos la principal fiesta de María Magdalena el 22 de julio. Después viene, ahorita ya se acerca, la fiesta de San Miguel, que es el segundo patrón de la parroquia. Y que en Jico hay 3 barrios dedicados a San Miguel, ya en la actualidad. San Miguel el Alto en la colonia Juárez, San Miguel Patronal en la parroquia, y San Miguel el Bajo en Chapulapa, o El Haya. Entonces el día de San Miguel hay fiesta en 3 puntos. En el Alto, en la parroquia y en el Haya, la colonia. Ahí lo quiero interrumpir un momento, don Manuel. Usted nos platicaba fuera de cámaras y ahorita lo acaba usted de decir, pero esto es algo muy interesante. Es el propio pueblo quien se paga sus fiestas. Por eso se da el lujo de hacer, usted me mencionaba, más de 100 en el año. Efectivamente, en Jico tenemos más de 100 fiestas pagadas. Y esta derrama, esos millones los aporta el pueblo. Entonces, por eso Jico es mágico. Yo sé que hay otros pueblos en México, aunque no he hecho todavía las comparaciones, donde también hay mayordomos y pagan la fiesta. Creo que Oaxaca es uno de los lugares donde la gente es muy generosa en apoyar sus fiestas. Y también la región centro del país. No he profundizado en investigar el norte o otros estados, pero bueno, veamos aquí en Veracruz. Pienso que Jico lleva el primer lugar en esa aportación para fiestas religiosas. O si estoy equivocado, bueno, que alguien me lo haga ver, pero que en este pequeño pueblo de no menos de 24,000 habitantes haya 30 templos, y que todos los templos, grandes o pequeños, hagan su fiesta y que haya mayordomos que paguen esa fiesta. Porque aquí hay mayordomo del Santo Patrono, mayordomo de arcos, en ocasiones mayordomo de octava y mayordomo de novena. Estoy hablando de 150 mayordomos en general en el pueblo. Pero aparte de los mayordomos están los encargados y los padrinos. ¿Qué pasa en Jico en mayo? Todo el mes de mayo hay fiestas porque hay paramientos de cruz. Y porque en Jico existen 12 cruces públicas. La cruz de la estación, la cruz del ganado, la cruz de Chalchihuapa, la cruz de Coyopola, la cruz de Chauteni, la cruz de Guadalupe, la cruz del Tapango, la cruz de San José. Y todas estas cruces son arregladas con esmero. La cruz del Niño Dormido, en la cuesta de Quecholome, la cruz de Quetzal. Entonces en mayo, todas esas cruces también tienen encargados o mayordomos, color y movimiento. Yo platicaba con personas dedicadas a la pirotecnia y me dicen que en Jico se quema más de 1 millón de cohetes al año. Y que en Jico despertamos con cohetes y nos dormimos con cohetes. 1 millón de cohetes al año, más de 1 millón de cohetes al año. Pues imagínense que tan solo en julio queman 100 toros encuetados y cada toro lleva gruesas y gruesas. Las gruesas son 12 docenas. O sea, ya hay toros que yo calculo llevan 500 cohetes. O sea, me quedo corto en decir 1 millón de cohetes al año. Y hagamos cuenta que cada cohete cuesta 8 o 10 pesos. Pero entonces los jiqueños, por ese cariño, pagan y queman los cohetes. Y esa es una expresión mexicana muy antigua. Cuando Porfirio Díaz estaba ya exiliado en París, le preguntó un amigo, estando en plática en un hotel, ¿qué estarán haciendo en México? Y dijo él, quemando cohetes. Es como el sinónimo de la alegría. Claro. Entonces a continuación, yo apoyé con todo lo que me preguntaba, yo como cronista de Jico, y con todo el amor que les tengo a Jico, pues apoyé con mi información. Precisamente el libro de leyendas, yo lo escribí y se editó para que fuera una aportación más a los lineamientos de Pueblo Mágico. Vinieron de Lina, de México, y yo personalmente atendí a los arqueólogos, antropólogos,
que anduvieron investigando y fotografiando la riqueza arquitectónica, cultural, tradicional. Las construcciones que son del siglo XVIII y XIX, los puentes de Bóveda que son muy bellos, están muy cercanos a la ciudad, algunas otras ruinas de hacienda, vestigios arqueológicos, todo eso se ha estudiado y se ha conjuntado para alcanzar que Jico tenga el nombramiento de pueblo mágico. Y lo esperamos para el lunes. Creo que hay una situación un poco, pues, lástima, Un incidente de la naturaleza. por las cuestiones del huracán, ¿no? De estas cuestiones que afectan. Bueno, pero esperamos que esto no retrase mucho este nombramiento, porque los que estamos ya muy contentos esperando.